Muy buena tarde. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Secretaría Técnica de Planeación y Programación, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la 6ª edición del ALEF Festival de Arte y Ciencia. Es un placer presentar al presidium que hoy nos acompaña. Adelante, maestro Juan Ayala, director del ALEF. Bienvenida, doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología. Bienvenida, doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural. Y bienvenido, Pepe Gordon, curador del ALEF. Muchas gracias. Invito al maestro Juan Ayala a que nos dé la bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Justamente ya hoy, 19 de mayo, iniciamos las actividades del Festival ALEF en su 6ª edición, ya en un formato presencial, después de 2 años en donde tuvimos una serie de actividades en versiones digitales y ahora con un enorme gusto y con muchas actividades, 170 y tantas actividades a lo largo de estos 11 días de festival, estamos nuevamente presentes aquí en la universidad. Sean todos ustedes bienvenidos a esta inauguración de la ALEF. Y me voy a permitir ahora darle la palabra a la doctora Susana Magallón. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer y un enorme privilegio estar aquí con ustedes en la inauguración del Festival El ALEF, después de 2 años en que estuvo oculto debido a la pandemia. Ahora estamos de vuelta de manera presencial. ¿Y qué mejor manera de hacerlo presencial que aprovechando las múltiples instalaciones que tenemos en esta maravillosa ciudad universitaria y en particular instalaciones del Instituto de Biología, que es una entidad emblemática en el estudio de la biodiversidad y del medio ambiente desde un punto de vista evolutivo y sistemático. El Instituto de Biología incluye al Jardín Botánico, donde se van a llevar a cabo múltiples actividades a las cuales esperamos que todos ustedes puedan asistir, y también en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, donde hay actividades, y también de manera general nuestro personal, nuestros académicos estarán participando en múltiples actividades mostrando diferentes aspectos del estudio del medio ambiente. Específicamente quisiera mencionar 3 actividades. Una de ellas será un paseo por la colección etnobotánica del Jardín Botánico. Otra va a ser una mesa de diálogo sobre nuestros sistemas alimentarios. Y como tercer punto quisiera mencionar una exposición sobre los cortes que hacen nuestros investigadores en tejidos vegetales y que los tiñen con colorantes histológicos y que realmente visualmente son maravillosas y muy hermosas. Sin más, reitero mi agradecimiento y los invito y espero que todos disfrutemos mucho este festival. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Susana. Y ahora invito a la doctora Beltrán a que inaugure el festival. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estoy feliz de estar aquí. Esto es un hito, regresar otra vez con el ALEF en vivo en la Sala Covarrubias, tener estos 11 días de actividades que son imprescindibles. Este festival aborda 3 ejes: la crisis planetaria, pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. El primero examina las dimensiones de la crisis de nuestro planeta. Se analizarán los problemas del cambio climático y calentamiento global, de contaminación, de sustentabilidad, energía, agua y alimentación, efectos negativos en la biodiversidad vinculados a la dimensión económica y política del capitaloceno y del desbordado crecimiento industrial de las ciudades. Pensarnos como planeta se entrevera con una de las aristas ya tocadas en otras versiones del ALEF, la de la inteligencia colectiva que nos permite vernos como un todo. Por último, el tercer eje, en el que se plantearán algunas de las respuestas que da la ciencia para enfrentar la crisis global que atravesamos, es quizá el que más nos importa. Es interesante estar en resonancia
con otras aristas que se han tocado en anteriores versiones y desde luego con el tema de ciencias de la complejidad, basado en esta idea de Mario Molina del efecto mariposa que ustedes conocen y que postula que el simple aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Nosotros pensamos que la simple acción de cada uno puede hacer el cambio. Bienvenido, doctor Sarucán, bienvenido Pepe Gordon, Juan Ayala, doctora Susana. Estoy feliz de inaugurar este evento después de 2 años de pandemia. Entre otras muchas cosas, con la pandemia aprendimos que no podemos vivir unos sin los otros, pero que tampoco podemos vivir sin el planeta. Gracias a quienes organizaron este festival y gracias a la UNAM que nos lleva a hacer esta reflexión imprescindible y urgente. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Y siendo las 6 de la tarde con 13 minutos del 19 de mayo del 2022, declaro formalmente inaugurado el ALEF. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, los invito a tomar asiento. Querido Pepe, te espero por acá. Sí. Y corre video. Sociedades sustentables basadas en la equidad y la reciprocidad. ¿Será lo que necesita nuestro planeta? ¿Empatía con la flora y la fauna? ¿Restauración de ecosistemas? ¿Un pensamiento innovador puede hacer frente a los problemas ecológicos? En esta edición, analizaremos y reflexionaremos en torno a estas y otras preguntas que nos plantean las fronteras del medio ambiente. Biólogo, investigador y académico, el doctor José Sarucán ha dedicado su vida a defender la biodiversidad del planeta. Hijo de refugiados armenios, nació en la Ciudad de México en 1940 y es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por su trayectoria, está considerado como uno de los ecólogos latinoamericanos de mayor reconocimiento. Ha sido coordinador de la investigación científica de la UNAM, director del Instituto de Biología y rector de nuestra máxima casa de estudios. También es miembro de la US National Academy of Sciences y de la Royal Society of London. Ingresó a el Colegio Nacional en junio de 1987 y en 2006 la UNAM lo distinguió con el nombramiento de investigador emérito. Ha recibido doctorados honoríficos de universidades de México y de otros países. Es autor de numerosas obras y artículos de divulgación científica. Fue pionero en describir de manera cuantitativa el proceso de regeneración de la selva tropical y en estudiar la dinámica numérica de las poblaciones vegetales a través del análisis de la demografía comparativa de árboles de diferentes ecosistemas de México. Es reconocido internacionalmente por sus conocimientos sobre la biodiversidad y conservación de los ecosistemas, el cambio climático global, y ha sido un promotor de la educación superior, la ciencia y la tecnología. En los años 70 del siglo XX, concibió a las selvas como recursos que deben utilizarse de una manera sustentable. Una visión que entonces no existía en el mundo. También desarrolló una línea de investigación sobre la dinámica regenerativa de las selvas tropicales, que ha sido reconocida por generaciones de biólogos hasta hoy en día. Además, estos estudios han contribuido enormemente al conocimiento de la composición y estructura de los bosques tropicales en México. En 1992, impulsó la creación de la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,
que tiene el propósito de coordinar y promover acciones relacionadas con el conocimiento y el uso sustentable de la biodiversidad biológica de México. Desde entonces ha sido el coordinador nacional. Además de ser un científico de excelencia, ha sabido detonar e impulsar procesos de investigación y su trabajo ha logrado consolidar instituciones vinculadas a la formación de capital humano, al entendimiento de la naturaleza y su relación con las sociedades humanas. El doctor José Sarucán tiene una trayectoria de más de 55 años entregados a la ciencia y a la gestión del conocimiento para proteger a la biodiversidad. Estoy convencido de que nuestro problema no es un problema de gastar menos en plástico y reducir un poco más las emisiones de CO2, algo que hay que hacer, sino concebir una forma distinta de vida para el futuro, si queremos que, por un lado, la especie Homo sapiens pueda cumplir con la gigantesca responsabilidad de haber desarrollado un cerebro 3 veces más grande que sus primates más cercanos, lo cual nos ha dejado una capacidad de entendimiento de su entorno y de todo lo que significa vivir en este planeta. Y bien, la verdad, un gusto presentar al doctor José Sarucán en esta conferencia magistral sobre el cambio climático global, los retos y posibilidades. Y esto me recuerda algo que tiene que ver con los autores y pensadores que más admiro, como Bashevis Singer. Son pensadores que tienen una suerte de lentes bifocales simbólicos. No pueden dejar de ver el infierno, las crisis, los problemas que están ahí dentro de la condición humana, pero tampoco pueden dejar de ver el cielo, las posibilidades que se nos pueden abrir. Y a esta estampa precisamente pertenece el doctor José Sarucán. Quiero simple y sencillamente contarles una anécdota que creo que lo pinta de cuerpo entero. En una ocasión en donde estábamos reunidos con el doctor Daniel Zachman, el rector del Instituto Weizmann, estaban presentes el doctor José Sarucán y el doctor Mario Molina. Y una de las cosas que vi que fue hermoso es que en el momento en que estaba haciendo su exposición, el doctor Zachman, un físico muy destacado, estaba planteando algunos elementos clave para impulsar la investigación. Y en ese momento volteo y veo que el doctor José Sarucán y el doctor Mario Molina están tomando notas, están tomando apuntes, mostrándonos lo que realmente es un universitario. Un universitario es alguien que tiene pasión por el conocimiento de tiempo completo y que esa pasión continúa año tras año, precisamente para abrirnos el cielo que también puede abrirse con las posibilidades del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? No poder dejar de ver que hay un elemento crítico. Simplemente pensemos que Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Lo mismo sucede con nuestro planeta. Lo destruimos cuando somos incapaces de imaginarlo, cuando somos incapaces de pensarnos como un todo. Y esta es la esencia del Aleph, de este Festival de Arte y de Conocimiento en la UNAM. El poder hablar con personajes que generosamente comparten su conocimiento y que nos abren a esa mirada simbólica de lentes bifocales. No podemos dejar de ver los retos y las crisis que vivimos, pero tampoco las posibilidades. Pido un gran aplauso de bienvenida al doctor José Sarucán. No saben el gusto que me da estar aquí hoy. Primero porque es la primera vez que vuelve a llenarse la sala para un acto de este tipo. Estuvo llena hace unos días para la ceremonia del Día del Maestro, por cierto, pero no para actos más de tipo cultural, como siempre ha sido usada esta sala con mucho éxito. Y que
realmente abra una serie de las conferencias que se van a dar aquí ahora. Yo voy a hacer un par de cosas. La primera es quitarme el saco porque no me da por el striptease. Y la segunda es agradecer a la Coordinación de Difusión Cultural, a la doctora Beltrán, a Pepe Gordon, la invitación para estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar ahora, y soy medio peripatético, o sea que voy a estar caminando para aquí, para esto. Para hacerles un recuento realmente muy, ¿cómo ponerlo?, muy sintético del estado en que tenemos el planeta ahora. Y digo tenemos porque ha sido el resultado de la actividad nuestra y la de generaciones pasadas, no tan pasadas, no más allá quizá de, no sé, del principio del siglo XIX, a mediados del siglo XIX para acá. Y que realmente nos ponen en una situación tal que tenemos que pensar si queremos que esta, voy a llamarle cultura global que tenemos, o que es el conjunto de muchas culturas, no hay afortunadamente una sola cultura en el planeta, son muchas, pero hay una serie de elementos que sí ligan unas con otras, y que yo tengo la preocupación que las condiciones que hacia donde nos estamos encaminando hagan que esa situación de convivencia, de funcionalidad, de mezcla, de hibridación de culturas pueda dejar de ser. Y en ese momento, pues no sé qué es lo que viene. Hay muchas novelas y libros de ciencia ficción que narran esto, y una que no sé si ustedes han leído, que es El Mundo Feliz, Brave New World, de Huxley, Aldous Huxley, que cuando yo la leí decía, bueno, esto, caray, ¿cuándo va a pasar? Está hablando de manipular el genoma y de producir seres más o menos a voluntad y de organizar a la sociedad en alfas, betas, gamas, etcétera, con diferentes funciones, como si fueran miembros de una sociedad de hormigas o cosas de este tipo. Bueno, si ustedes leen esto se van a dar cuenta que muchas de las cosas escritas por Huxley en ese tiempo, en los 40 del siglo pasado, poco antes, ya las tenemos, ya están aquí. Y lo que pinta Huxley no es precisamente el mejor de los mundos, sino el más bizarro de los mundos en los que uno podría pensar ser parte de ellos. Está en nuestras manos hacerlo, y no quiero con esto decirles que ya terminé la conferencia, pero lo que quiero enfatizar es que lo hemos construido nosotros, lo tenemos que cambiar nosotros. No hay otra fuerza mágica que va a venir de algún otro planeta o algún otro lugar a decirnos cómo hacerlo, a convencernos de cómo hacerlo. Tenemos que ser nosotros mismos quienes hemos construido esto. Y lo construimos con la acción de cada día, de cada uno de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces no nos podemos dar cuenta porque es parte de la vida normal. Pero ya es momento de reflexionar cómo esas partes chiquitas de la vida real tienen que ser mejor pensadas, tienen que ser más cuidadosamente llevadas a cabo para realmente ofrecerle a las siguientes generaciones de seres humanos mejores probabilidades de vivir en un planeta digno, adecuado, humanamente digno, que realmente pueda funcionar. Bien,
Voy a tener que ir diciendo la siguiente cada rato, lo lamento, yo quisiera haber tenido el control, pero parece que la distancia de aquí a allá se necesita un relay para hacerlo. Bueno, de lo que les voy a hablar es de los problemas globales ambientales, no nada más del cambio climático, no nada más de la pérdida de la biodiversidad y no nada más de otro elemento más que les voy a hablar al final, que son los resultados de nuestra actividad vamos a ponerle más o menos en los últimos 2 siglos de esta era. La primera es que esas 2 caras, una es el cambio climático y la otra es la pérdida de la biodiversidad. Estos 2 elementos están generados por 2 grandes avenidas de actividad humana. Por un lado, desde luego, que son construidos por elementos de raíz de la gente, de las poblaciones de los diferentes países. Uno es el tamaño de la población. ¿Cuántos somos? Y ahorita somos 7.600 millones de habitantes. Es un crecimiento que si no lo tengo aquí, no la traje porque no acabaría, pero es una gráfica exponencial y quienes entienden de esto saben que los procesos exponenciales en el sistema biológico no se pueden sostener, no hay manera. Todas las especies pueden crecer de manera exponencial, pero llega un punto en el cual ese crecimiento se achata y luego viene una caída. La única especie que no ha hecho eso es la nuestra, hasta ahora. Pero eso va a venir. ¿Y qué tal si mejor controlamos ese punto y lo diseñamos para que no sea tan catastrófico, para que no sea tan, yo diría, inhumano? Entonces, uno es la población, el otro es qué es lo que cada uno de los miembros de esa población requiere para vivir. Todos requerimos alimentación, es una cosa básica, pero hay diferentes formas de alimentarse, desde muy magramente y muy escasamente hasta con excesos, pero también los elementos que complementan esa alimentación tienen mucho que ver con el impacto que se puede tener por consumirlos, por hacerlos producir, etc. Entonces, esa demanda per cápita, la cantidad de energía que requerimos, si en vez de caminar usamos el coche o cosas de este tipo, bueno, pues esas son demandas adicionales que se van sumando. Cada uno de nosotros es una pequeña parte de un enorme edificio de demandas o de población en el planeta. Y el tercero es qué tecnología usamos para satisfacer esas demandas, ¿no? ¿Requerimos un auto de 8 cilindros para movernos 4 cuadras o lo hacemos a pie, que es la tecnología más sencilla? ¿O requerimos de una gran cantidad de electricidad para hacer una cosa que se puede hacer con mucha menos energía? De la misma manera, ese es el tercer elemento que impacta al planeta. Hay una fórmula sugerida por Paul Ehrlich que es que ese impacto es el producto de la población por el grado de demanda per cápita y por la tecnología que se usa. Y esos 3 son los que realmente marcan el grado de impacto que tenemos en nuestras actividades todos. Eso nos lleva a 2 elementos. Uno, que el requerimiento de recursos, alimentos, madera, fibras, lleva a la pérdida de ecosistemas, porque estas cosas salen de los ecosistemas, de los bosques, de las selvas naturales, de las que nosotros incluso salimos hace unos 250,000 años. Y obviamente en este caso la procuración de alimento es el
factor de mayor impacto en la pérdida y en la transformación de los ecosistemas y en su fragmentación también. Esto es un elemento central que, pues por varias razones, ha sido medio hecho a un lado por alguien más sexy, que es el cambio climático, que resulta del consumo de combustibles fósiles, porque esto empezó con la revolución industrial y ahora se están usando en cantidades realmente monumentales, y esto ha producido un elemento que son los gases de efecto invernadero que modifican la atmósfera, lo cual a su vez modifica los climas, y al modificar los climas modifica un montón de cosas que dependen de estas situaciones del ambiente. Estos dos tienen que ver mucho finalmente con el bienestar de la gente. Los dos tipos de consumo afectan el bienestar de la gente, como lo hemos visto en muchos lugares donde hay sequías enormes, donde hay hambrunas enormes, donde hay desplazados ambientales en grandes números. Son el resultado de estos dos elementos, que a su vez tienen que ver con las demandas de recursos, las demandas de energía de cada uno de nosotros. La siguiente. Ahora, alguien puede decir, bueno, pues, como cuántas personas han vivido en este planeta. Es interesante hacer ese análisis, porque llevamos unos 250,000 años, más o menos, Homo sapiens, de pisar el planeta, empezando por África primero. Y en todo ese tiempo, el número de personas que han pasado por el planeta es sorprendentemente alto, 108,000 millones de personas. De esos 108,000 millones, alrededor de 100,001 millones ya no existen, afortunadamente. No habría dónde pararse en el planeta, ni siquiera con balsas en el agua, ¿no? Y esto significa que los que estamos ahora vivos, en este momento, 7,600 millones de habitantes, somos como el 7% de toda esa población que ha existido en el planeta, pero que en 150 años hemos tenido un impacto gigantesco sobre este planeta. 7%, pero ese 7% ni siquiera es cierto, porque no todos tienen el mismo nivel de vida, las mismas exigencias, el mismo consumo per cápita. Es como realmente 2/3 partes no tienen ese consumo y ese impacto. Es como 1/3 parte. Entonces estamos hablando que alrededor del ¿qué? 2-3% de toda la gente, de todos los Homo sapiens que han vivido en este planeta, han causado lo que van a ver ustedes ahora. Es un poco especial, ¿no? Si uno dijera que todo el mundo, es que porque todos igual consumen y tienen residuos y producen basura, etcétera, pero no es así. Es una porción muy chiquita, y por eso se vuelve tan importante analizar por qué ha ocurrido eso y cómo lo podemos cambiar, porque lo podemos cambiar. Absolutamente, esto no está puesto así como una cuestión islámica de que es lo que va a pasar y no hay manera de salirse. Tan se puede salir que nos metimos en eso. Sabemos cómo nos metimos, tenemos que saber cómo nos salimos de esa situación. La siguiente, por favor. Les voy a dar algunos datos de lo que han sido las causas del cambio ambiental, básicamente durante el siglo XX, es decir, durante ese cachito pequeñito en el que nuestra población ha estado poblando el planeta. El mundo
creció 4 veces el siglo pasado, se multiplicó por 4. Esto es a lo que me refiero el crecimiento poblacional y el impacto que puede tener. Pero también la producción industrial, que resulta de la necesidad de productos, por lo tanto del consumo, aumentó de una manera muy importante en ese tiempo, 40 veces. La pesca, entre el aumento de la demanda por alimento, pero también la existencia de prácticas, de técnicas, ahí está la tecnología, nuevas que permitían pescar más profundamente, pescar de manera más integral, se multiplicó también enormemente, casi 10 veces más que los otros factores. Las emisiones de carbono y dióxido de nitrógeno han aumentado un orden de magnitud desde la revolución industrial para acá, lo van a ver. Y también esto es muy impresionante porque todos ustedes, aunque no hayan llevado una carrera de biología o de este tipo, se acordarán que todo lo que utilizamos en recursos naturales viene de un proceso bellísimo que es la fotosíntesis, que es la fijación de energía solar y su conversión a productos orgánicos, hojas que comemos, madera que utilizamos, etc. Bueno, por lo menos 40% de esa producción primaria neta, que es lo que es la fijación de nitrógeno, la absorbe una sola especie del planeta, nosotros. Entonces hay una monopolización de ese fenómeno biológico fundamental que es realmente enorme. La siguiente. Bueno, esto es, digamos, un escenario general de qué ha pasado y cómo ha pasado en prácticamente los últimos 2 siglos. Ahora vamos a ver qué pasa con el clima. La siguiente, por favor. Esto que van a ver, yo les pido a quien tiene el control que busquen con la flechita el cursor ahí, y esto es móvil. No, ya se pasaron. Para abajo, para acá abajo, para acá abajo, para acá abajo, para acá abajo. Si lo ponen por ahí debe abrirse. No. Aquí debería abrirse una flecha que da inicio a un móvil. Bueno, ahora no se puede, lo vamos a dejar. Es una pena, porque esta es la historia más impresionante que pueden ustedes haber visto de cómo la acción humana es realmente quien ha causado el cambio climático, es decir, esta acumulación de gases de efecto invernadero y los efectos que tenemos en calentamiento global, en mayor número de sequías e inundaciones, en huracanes más intensos, con más lluvias, etc. ¿no? Porque es una historia que no se acaba en 95, no empieza nada más en 79 y se acaba en 85, sino que se va 800,000 años atrás. Si es que la podemos ver. Y claro que esos son datos que mientras tengan la manita no van a poder hacerlo. Necesitan una flecha para echarlo a andar. Pero bueno, imagínense esto. Los datos antes de esto vienen de diversas proxies, que son, por ejemplo, los anillos de crecimiento, más recientemente, pero hasta atrás con los perfiles de hielo de la Antártida, que pueden llegar hasta prácticamente hace 1,000,000 de años, 800 y pico mil de años, en donde se puede medir en las burbujas de agua, en las burbujas de aire, perdón, en el hielo,
la cantidad de carbón que hay y el tipo de oxígeno que varía con la temperatura, de tal manera que es muy fácil determinar la temperatura que había en ese momento, la cantidad de CO2 que había y la relación que hay entre los dos. Bueno, yo lamento que no la puedan ver, pero no vamos a perder más tiempo haciendo esto. La siguiente. Esto es como está hoy. Empezamos en 280 partes por millón de CO2, esto quiere decir que hay 280 moléculas por cada molécula de aire en la atmósfera. Y ahorita estamos ya prácticamente en 420 partes por millón. Esto es ya muy cercanamente el doble de lo que teníamos cuando se empezaron a hacer las medidas. La tasa de aumento ha seguido creciendo, cada año hay mayor número de partes por millón de CO2, incluso con todo y la pandemia y la reducción de actividad industrial, que es obviamente un contribuyente muy importante. Estamos ya hablando de 420 partes por millón. La siguiente. Pero no se van a dar cuenta muy claramente, o mucha gente no se da cuenta claramente, nada más por ver esas gráficas que son realmente impresionantes. Si no, hago mención de algunos casos, unas cosas especialmente. La tasa anual de cambio, es decir, el número de partes por millón que va aumentando cada año, va incrementándose. No es lo mismo cada año, no es el mismo depósito en el banco. Cada año se deposita una cantidad mayor de partes por millón de CO2, nada más de CO2. Ya no digamos metano, óxidos de nitrógeno y cosas de este tipo que contribuyen al calentamiento de la atmósfera, ¿no? Y todavía de las primeras partículas de CO2 que se emitieron hace ya unos 80 años o cosas así, siguen allí, porque se pueden marcar, no se han extinguido, lo cual quiere decir que por lo menos la vida de una molécula de CO2 en la estratosfera es alrededor ahorita de un siglo, de 100 años. O sea que lo que se depositó hoy en CO2 estará surtiendo el efecto dentro de un siglo por lo menos. Entonces hay un efecto acumulativo aquí, que la gente cuando dice, bueno, el CO2 se va arriba, se va, quién sabe, se va a dónde, quién sabe, ¿no? Hay esta idea de que el infinito del espacio es enorme, entonces estas cosas se van por allá. No, se quedan en la atmósfera y se quedan causando los mismos efectos. Y es algo que la gente no entiende, de tal manera que si por algún milagro guadalupano todo el CO2 que está ahí se parara, es decir, ya no hay más CO2, ya no se produce más, el que ya está ahí va a tener efectos por 100 años más, o algo por el estilo. Que es también otra cosa que no hay manera de que la gente lo entienda y se dé cuenta de la gravedad del problema de calentamiento global, ¿no? Y lo que pasa es que muchos de los cambios que dan por eso, por ejemplo, la pérdida de los glaciares, eso es irreversible ya, a menos de que haya un cambio de temperatura para abajo, tal que dure suficiente tiempo como para que los glaciares se repongan. Todos los glaciares de muchas de las montañas en los Andes, por ejemplo, ya se han perdido, los de los Himalayas se están perdiendo a gran velocidad, y esos glaciares alimentan los ríos que alimentan la mayor población del mundo, entre India y China, por ejemplo, ¿no? Bueno, no les digo del Popo porque es un muy cercano, pero mal ejemplo, porque había un glaciar en el Popo, ya no está ahí, pero en parte también por la culpa de su actividad volcánica, entonces es un poco difícil usar eso como un ejemplo de lo que está pasando. Pero los del Iztaccíhuatl sí ya se están perdiendo también. Entonces
Entonces, esos cambios y otros más ya están siendo irreversibles, ya no hay manera de que naturalmente vuelvan a ser lo que eran y cumplieran la función que antes tenía. La siguiente. No supimos bien qué estaba pasando hasta el siglo pasado, por ahí de los 70s, 80s. ¿Ustedes se acuerdan la primera fotografía del planeta vista desde el espacio? Que lo sacaron unos astronautas que fueron ahí. El planeta azul, todo el mundo estaba maravillado. Les gustaba mucho porque se veía muy bonito, pero nadie reflexionaba que esa cosa ahí tenía tamaño, tenía límites, no había más, no tenía chipotes que se hicieran así hacia un lado, hacia el otro, no era una amiba, era un objeto perfectamente definido, finito, que estaba ahí. Eso no les caía lo azul del planeta, que también es una falacia, no me voy a meter ahí, no falacia de quienes sacaron la foto, sino de nuestra imaginación, en términos de que el agua es el menos abundante de los elementos que tenemos, y el nombre de planeta Tierra está perfectamente bien puesto porque la cantidad de agua que hay en el planeta es muy baja. Después de tener esto, se requirió tener satélites que hicieran observaciones del mar, de la atmósfera, vieran las relaciones. Tomó mucho tiempo, prácticamente unos 30 años, para empezar a tener un edificio de entendimiento de lo que estaba pasando. Pero claro, con toda esa información lo que se necesitaba ahora eran computadoras muy potentes para poder relacionar todo este asunto y modelos cada vez mejores. Todo eso llevó tiempo y no fue sino hasta los fines de los 80 cuando realmente se empezó a tener una idea de lo que estaba pasando. Uno diría, bueno, pues entonces, ¿por qué culpamos a la gente o por qué nos culpamos? ¿No? La mayoría de los que estamos aquí estábamos vivitos y coleando y consumiendo y comiendo y todo en esos tiempos. All right, pero ahora ya sabemos. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya sabemos con una gran precisión lo que pasa cada que hay 1 tonelada más o 1000 toneladas más de CO2 en la atmósfera con la temperatura del planeta, ¿no? Todos esos modelos pronosticaban una serie de cambios. Todos los que modelaban esto y trabajaban en ello han ido subiendo sus predicciones de dónde estarán cómo van a ser las cosas. Cada nuevo modelo tiene una predicción más precisa y cada vez menos agradable. Las últimas predicciones es que para alrededor del, no sé, fines del siglo, las temperaturas habrán subido alrededor de 6 grados en promedio. Yo no sé quiénes son de Chihuahua, de aquí, pero deben tener una idea muy clara de lo que significa estar en promedio a 35 grados centígrados en junio. Eso es lo que va a haber si esos modelos se cumplen con el proceso de acumulación del CO2. Y la Ciudad de México, en vez de tener un agradable 18 o 19 grados centígrados de promedio, andamos por los 25 o 26 grados centígrados. Esto es el cambio realmente profundo. La siguiente. Nos podemos adaptar a esto porque siempre ha habido, han ustedes oído seguramente, la adaptación al cambio climático y cosas de este tipo. Bueno, yo creo que los sistemas económicos sí se pueden adaptar al cambio climático, sí se pueden adaptar a los cambios. Los que no se pueden adaptar a estas cosas son los ecosistemas. Yo no veo un ecosistema todos levantando las raíces de los árboles, todos los bichos y moviéndose hacia lugares más fríos o al revés, ¿no? No hay manera. Las especies tienen rangos de distribución muy definidos, muy claros, que simplemente no pueden modificarse
a placer. Esta cuestión de adaptación puede ocurrir en los sistemas que hemos creado nosotros, no en los sistemas biológicos y físicos de este planeta. Así que eso también es muy importante tenerlo en mente. La última vez que hubo una levantada de temperatura de ese tamaño, de 6 grados, fue alrededor del Chicxulublazo, 55 millones de años, que hizo desaparecer a un enorme grupo de reptiles. Un calentamiento muy fuerte, pero el calentamiento no se hizo en unos cuantos días o meses, llevó miles de años para ocurrir y no unas cuantas décadas como está ocurriendo ahora, que es otra de las cosas que todo el mundo, con una incredulidad que me parece infantil o con una mala leche que me parece terrible, dice, no, pues esto siempre ha estado cambiando el planeta, yo no sé qué diablos están hablando ustedes de cambio climático, estas cosas han ocurrido siempre, esto no es el efecto de la actividad humana y caray, cuando les platiquen de eso, coméntenles de este tipo de información. La siguiente, por favor. Una de las cosas que hubo hace unos 5 o 6 años fue estudios económicos de qué costaría realmente hacer un cambio importante en tratar de parar el proceso de calentamiento global. Y estas dos personas, Krugman y Nick Stern, es un inglés, hicieron cálculos, que los tienen ustedes ahí, de que el costo de lo que va a pasar va a equivaler a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto global, que todos pensamos que es muy bajo, pero aún así el cálculo que hacían de lo que costaría adaptarse y bajar esto, la inversión que se tenía que hacer sería apenas del 2% del Producto Global Bruto. Es como que de matemáticas básicas decir, pues si nos conviene, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero otra vez viene así todo el movimiento en contra de esto que surge de la industria petrolera, de los automóviles, de la agroindustria, de no creer en estas cosas. No voy a meter a contarles las campañas de desprestigio a todas las investigaciones serias que había en esto, simplemente para pues hacer que la gente no las tomara en serio y las desprestigiaban con pseudocientíficos que hacían estudios que desde luego pues eran totalmente desbaratados por la gente que sí sabía de esto. Pero eso no le llega a la gente, porque estos intereses tienen prensa, tienen medios, y eran las formas de donde mandaban estas cosas, de manera que no extraña que alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos no crea que el cambio climático, primero, existe y segundo, que es un resultado de la actividad humana, ¿no? Porque, bueno, siempre decían, hay incertidumbre. Bueno, nadie puede decir con total certidumbre, porque no es el proceso como la ciencia funciona, de tener certidumbre total en los resultados de un experimento o de una observación. Es imposible. Uno anda y trabaja con niveles de certidumbre, es decir, probabilísticamente este es el resultado que se va a obtener y por lo tanto pues resulta claro que es muy posible que ocurra tal cosa o que no ocurra tal cosa. Pero la gente aquí se escuda con que yo lo quiero en blanco y negro, o sí va a pasar o no va a pasar. Y eso no puede existir, y es otra de las grandes taras que han impedido que esto llegue realmente a todo el mundo. El hecho es que sí hay una cierta incertidumbre, ahí está, la incertidumbre es entre el 15 y el 20%
de que va a ocurrir un aumento de temperatura de alrededor de 5 grados centígrados a fines de este siglo. 15 o el 20%. ¿Saben lo que significa 15 o 20% de la siguiente? Significa eso. Una ruleta rusa tiene menos probabilidades de que ocurra que las probabilidades de que ocurra un aumento de temperatura de ese orden. La pregunta es, ¿de veras nos la vamos a echar? ¿Vale la pena que globalmente tomemos el riesgo de que lleguemos a esos niveles de deterioro en el planeta? La siguiente, por favor. Bueno, eso es suficiente por el clima. Les puedo dar media hora de datos sobre esto, no lo voy a hacer. Yo espero que les queda muy claro, uno, que hay un cambio climático, dos, que está producido por la actividad humana del último siglo y medio, desde la revolución industrial, y tres, que es un fenómeno enormemente serio y severo el que tenemos encima de nosotros para tomar acciones. Quienes no lo crean, bueno, pues es como seguir creyendo que la Tierra es plana. Hay una sociedad de la Tierra plana que tiene como 2,000 adeptos en Inglaterra. Quieren ser parte de ese grupo de gente, adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa con la biodiversidad? Una cosa que es muy interesante es que aparecemos nosotros, Homo sapiens, en el momento en que hay más diversidad biológica en este planeta, cuando hay más especies. Acá, ese es el presente a la izquierda y esto es desde hace 500 y pico de millones de años. Ha habido un aumento. Entiendan que esto se hace con un también grado de incertidumbre porque se está trabajando con organismos fósiles, etcétera, pero son bastante acertados y bastante adecuados para generar una tendencia de ese tipo muy clara. Y ha habido varias extinciones, que son los triángulos estos amarillos invertidos, y estamos por generar una sexta extinción, y por eso ahora ha habido una serie de gentes con Paul Crutzen como el iniciador de la idea de que estamos inaugurando los seres humanos una nueva era geológica, el antropoceno, ¿no? Así como hay mioceno, eoceno, paleoceno, este es el antropoceno, porque va a estar marcado por la presencia y la actividad de una especie, Homo sapiens, en el planeta. Y hay muchas marcas, para esto vamos a ver una que otra más, para no entrar también en un gran detalle. La siguiente, por favor. Y esto, el efecto sobre la biodiversidad del cambio climático es enorme porque cambia la fenología de los organismos. ¿Qué es la fenología? Es el momento, el tiempo, los ciclos en que se reproducen o que se aparean o que depredan o cosas de este tipo. Se cambia completamente y cuando la otra especie, por ejemplo, la presa, no está sujeta a estos cambios, los depredadores entran en problemas porque cuando están organizados y programados para poder tener crías, no hay presas y no hay con qué alimentarlos. Entonces aquí viene todo un desfase enorme de poblaciones o de floración y no hay polinizadores, por ejemplo. También la estructura de las poblaciones cambia, hay cambios enormes de rangos de distribución. Aquí en México se han hecho estudios en el Instituto de Biología y de Ecología, en los dos, con el efecto sobre salamandras, por ejemplo, de cómo se ha ido cambiando el hábito de distribución de estos organismos en unos cuantos años, no en tanto tiempo. La gente que lo está haciendo apenas empezó hace unos 8 o 10 años de trabajar. El otro muy importante es el cambio
con vectores de enfermedades. Hemos hecho en CONAVI y también en el Instituto de Biología y de Ecología modelos de cómo un vector de enfermedades, por ejemplo el mal de Chagas, ya está subiendo a lo largo de la Sierra del Ajusco, de la parte de atrás, y probablemente podamos tener mal de Chagas en Xochimilco dentro de unos cuantos años. No existía, eso estaba abajo en las zonas calientes de Morelos. No, ya ha subido, ya está en Tlayacapan, ya está en Tlalnepantla, y en unos pocos años más va a cruzar la sierra, va a estar probablemente en las zonas de Xochimilco. Y esto, aunque no es un problema tan severo como otras enfermedades, el mal de Chagas, finalmente es un problema serio de salud que hay que prever y que hay que adecuar a la gente de estas cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas han cambiado el hábito de especies como, por ejemplo, el celtal, pues las aves que ya no tienen más a dónde ir y que se les acaba, por las montañas tienen una punta y por más que los animales suban para tener más fresco, va a haber un momento en que ya no hay más a dónde ir y van a tener problemas. Bueno, como esto hay muchos datos que se están haciendo con, por ejemplo, las especies que viven en lagos interiores, en donde si la temperatura empieza a cambiar, los peces no tienen manera de salir e irse caminando a uno más al norte para estar más frescos. Se acaban todas las poblaciones en ese lugar. La siguiente. All right. En lo que se refiere a… Esos no son problemas muy serios, pero el problema más serio que ha afectado a la biodiversidad desde un inicio, y yo diría prácticamente desde hace, no sé, unos 10,000 años, 15,000 años, desde prácticamente la invención de la agricultura en el planeta, es el modificar, el tirarse bosques y selvas para tener alimento, lo cual es obvio, no hay otra manera de hacerlo. Uno no puede plantar arroz, trigo, maíz, lo que quieran, debajo de un bosque o debajo de una selva, hay que quitarla para poderlo poner, esto es normal. Y no es demasiado serio cuando las poblaciones son pequeñas y los consumos son moderados, pero cuando las poblaciones se van para arriba e intervienen en intereses industriales en el proceso, porque es todo un negocio generar comida, entonces es cuando vienen los problemas. Y hemos tenido tasas de deforestación enormes, están ahí, 16 millones de hectáreas entre los 10 años entre el 90 y el 2000, un poco menos, alrededor de 11 millones en la década siguiente, pero seguimos teniendo una deforestación enorme que particularmente se está dando en las zonas tropicales, que es donde hay más espacio para agricultura y demás, y en donde ciertos países están comprando enormes extensiones para poder tener lugares donde sembrar, no en su país, porque ya no tienen cómo, sino en otros países, como China, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un caso claro. La siguiente, por favor. Esto es lo que había de bosques hace unos 8,000 años. Bastante preciso porque pues hay registros donde había bosques históricos y físicos de la presencia de bosques. Y la siguiente nos enseña qué es lo que queda de bosques relativamente no intocados o completos en el mundo. Es un cambio brutal. Y en México ya casi no hay, pues, un poco el efecto de la escala, pero a los que les interesa la siguiente, no, se pueden ir atrás, no, es que hay varias cosas que no están funcionando en su… Esto es lo que queda de una extensión mucho mayor de bosques tropicales, de selvas húmedas, medianas, secas, estacionales, y es una porción bajísima. Es una lástima que no pueden ver ustedes el contraste
en el estado de Veracruz, que en el original es una mancha verde completa casi, y esto es lo que tenemos ya ahora, y no está al día este mapa, les puedo decir. O sea, hemos perdido realmente una cantidad enorme de zonas forestales, básicamente por la producción de alimentos, ya sea agricultura o ganadería, que es la otra de las formas de modificar los ecosistemas. La siguiente, por favor. Y en un estudio que hicimos del Capital Natural de México, esto que ven ahí son, les voy a explicar rápido, para acá están los tamaños de los polígonos, como se dice, los más grandes, los más chicos allá a la izquierda, y la mayoría son polígonos intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Que son cachos de selvas pequeños, reducidos. Las selvas grandes ya son poquísimas, los que están a la derecha, la mayor parte están fragmentadas aquí. ¿Y qué pasa cuando tenemos fragmentación y pérdida de selvas? La siguiente. El resultado es algo que hemos y estamos viviendo ahora con una pandemia. Todas las pandemias históricas, desde los griegos hasta la Edad Media, con la peste bubónica o la peste negra, etcétera, todas han sido originadas por el impacto en la reducción de los bosques, de las zonas donde estaba la gente, para leña, para construcción, para calentarse, para cocinar, para todo lo que se usaba, la madera de los bosques. Y lo que se hacía es que se desaparecían esto, la gente se acercaba a los bosques, estaban fragmentados, y a la pérdida de los árboles mayores hay una modificación profunda de la componente faunística de estos ecosistemas. Un bosque como el de Chapultepec no es un ecosistema, es un bosque artificial, porque los únicos bichos que están en jaulas, no sé si me explico. El componente natural de esos bosques no existe en un bosque plantado, más que quizá algunas especies pequeñas. Pero esa modificación lleva a un aumento muy grande de mamíferos pequeños, de vertebrados pequeños, de los cuales los roedores son dominantes, y resulta que los roedores son la casa preferida de todos los patógenos que nos afectan. Entonces lo que hacen es que tienen un día de fiesta los patógenos, porque hay muchísimos ratones en los que trabajan que trabajan como hospederos y en los que están estos bichos. Y entonces se reproducen enormemente. La probabilidad de que el contacto humano con esos pedazos de bosque se dé es muy alta, y de ahí surgen todas estas pandemias. Las últimas 5 o 6 pandemias grandes de los últimos 20 o 30 años han surgido precisamente por este tipo de situación. Entonces, caray, tenemos ahí un elemento de gran importancia para darnos cuenta por qué diablos necesitamos bosques y selvas sanas quiere decir completas en su estructura, con la fauna que normalmente deben tener, y no nada más plantaciones de árboles que se ven bonitos, pero ecológicamente no sirven para este propósito. La siguiente. Antes de la llegada de Homo sapiens a través del estrecho de Bering a México, había esta fauna en nuestro país. Esto no es ciencia ficción. Cada uno de esos organismos tiene un sitio de colecta en el mapa que está allá a la derecha, y es decir, es un fósil que se ha encontrado de estos organismos, y vean el rango de bichos que teníamos que desaparecieron porque fueron objeto de cacería, básicamente a la llegada de las poblaciones que venían de Asia, cruzaron el estrecho de Bering, luego bajaron
y lo siguieron hasta más al sur. Eso era lo que teníamos, ya no existen. Es un buen ejemplo del efecto que la población puede tener sobre la diversidad biológica, para tener alimento o también para defenderse, porque un tigre con colmillos de sable pues no necesariamente era para comerse, era para defenderse. Pero es la interacción entre poblaciones y los animales. Y ahí hay una figura, no se le alcanza a ver, humana, que les da una escala del tamaño de estos organismos. La siguiente. Ahora, les estoy hablando de elementos terrestres, estoy saltando de una cosa a otra para poder ir un poco menos lento o un poco más rápido. Pero como decía esta canción, creo que era un cha-cha-cha. En el mar la vida es más sabrosa. Bueno, con este tipo de cosas, la vida no es más sabrosa en el mar ahora de cómo están pasando las cosas. Eso que ven ahí, esos círculos, 5 en los océanos, son enormes vórtices de plástico que están rodando por la circulación marina y que se hacen como si fueran tornados de basura en los sitios. Les voy a enseñar uno, la siguiente. No, había otra. Una antes, sí, esa. Gracias. Esos son esos vórtices. Una cantidad bestial de plástico que se está yendo al mar por los ríos. ¿Y cuáles son los ríos más pecaminosos? Todos los de India y China, que es donde realmente se produce la mayor cantidad de desperdicios de plástico que van a dar al Océano Índico o al Pacífico, dependiendo de dónde salen. El plástico, ¿qué son los plásticos? Todos saben, han oído hablar de los polímeros. Son acumulaciones de una molécula hasta que se forma un objeto que lo podemos ver como plástico. Puede ser delgadito y transparente, puede ser grueso, sólido, etcétera. Depende de los materiales que se usen. Bueno, esas moléculas son las que se van quedando cuando entra un poco en descomposición el plástico, y este plástico molecular ya está en los cuerpos de los peces. O sea que podemos estar comiendo con toda facilidad peces con plástico ya. No nos damos cuenta porque es una molécula chiquita, es una cosa pequeña, pero ya está ahí presente en muchos de los organismos. Ese es el grado de perturbación, de contaminación enorme que está generando la actividad humana. La siguiente les da una idea de la producción de plástico, cómo ha aumentado de 1950, 2 y pico de millones de toneladas hasta casi 500 toneladas en el 2015. Ahora debe ser todavía mayor, no tengo otras cifras que estas ahora. Y lo mismo la cantidad de botellas que se producen cada minuto, botellas de plástico en las que se vende agua, refrescos, etcétera, y que realmente están inundando el océano y muchas otras partes con esto, porque muy poco de esto, una porción muy pequeña, 7, 8, 9%, es apenas lo que se puede reciclar. La siguiente. Hay veces que me han preguntado, bueno, ¿qué pasa si se pierde la biodiversidad? Hay lugares en México también en donde se ha perdido la biodiversidad, casi no hay, son praderas, por ejemplo en cachos de Veracruz, o en cachos de algunos estados del Pacífico, no pasa nada. Bueno, como dice la transparencia, la humanidad ya se encargó de hacer un experimento perfectamente comparable, porque claro, si uno ve un pedazo en un país y el otro en otro país, y si están en lugares diferentes, en climas diferentes, en suelos diferentes, es muy difícil hacer una comparación. Pero hay un ejemplo de 2 países
en un mismo sitio, un sitio geográfico, con los mismos suelos, la misma geología, el mismo clima, el mismo mar, en donde esto ha ocurrido ya. Una mitad está prácticamente sin ecosistemas, el otro cacho tiene ecosistemas en buen estado, y creo que ya se imaginan cuál es la siguiente: Haití y la República Dominicana. No, me da ñáñaras explicar todo lo que ha pasado en Haití, por lo triste, por lo doloroso para esa población, de lo que han tenido que sufrir en huracanes, en terremotos, la dificultad de reponerse, en comparación con la dominicana, que está pegadito, que tiene el mismo clima, tiene los mismos suelos, tiene los mismos terremotos, y la capacidad de recuperarse de un país con el otro es verdaderamente enorme. Y la siguiente transparencia es una foto de satélite. A la derecha estaba la República Dominicana, a la izquierda Haití. Ustedes recordarán alguna foto que teníamos de Chiapas y Guatemala, que es muy parecida a eso, salió en National Geographic hace años. Bueno, por eso digo que no son los únicos lugares, no es el único lugar en el que esto ha pasado, pero sí es el único lugar donde tenemos una comparación, un lugar control, digamos, y el lugar que se ha modificado profundamente. La siguiente, véanlo rápido, no quiero ni siquiera entrar en el tamaño de los daños humanos físicos que tienen en Haití después de cada evento, y el contraste con la República Dominicana y la imposibilidad de recuperarse. Nada más mediten un poquito la cantidad de haitianos que están llegando ahora a México para poder llegar a Estados Unidos como refugiados ambientales, y la cantidad de dominicanos, 0. Este es el efecto de la pérdida de opciones que las sociedades tienen cuando pierden sus ecosistemas. La siguiente. ¿Hacia dónde la ciencia que tenemos, el conocimiento que tenemos, apunta en cuestión de cambio climático? Bueno, la primera cosa, esto ya les debe sonar a ustedes muy manido, es pues vamos a desfasar el uso de los combustibles fósiles hacia formas de producción de energía renovable. Y hay una serie de formas. Está ahí anotada, la que creo que es más importante impulsar que ocurra, y no solo impulsar, sino llevarla a cabo uno mismo para hacerlo, es optar por formas de generación de energía renovable en casa. ¿Cuáles son? Hay dos principales. Una, celdas fotoeléctricas para generar electricidad. Son un poco caras ahorita, pero cada vez están siendo más y más y más y más baratas. Y si un buen grupo de gente se empieza a hacer presión para que haya subsidios, para que estas cosas sean en parte pagadas por el gobierno, en parte pagadas por uno, el número de usuarios en estas cosas se va a ir para arriba, y el número de producción se va a ir para arriba, y el costo se va a ir para abajo. Celdas fotoeléctricas. Yo tengo celdas fotoeléctricas en una casa que tenemos en Morelos, y pago 59 pesos de cuenta eléctrica cada 2 meses. Hagan cálculos. El costo que eso llevó se va a amortizar en unos 8 años más. La otra es cómo caliento el agua de la casa para bañarme. Colectores solares. Un colector solar es relativamente barato, cuesta unos 12,000, 14,000 pesos, o costaba. Estos también se han ido para abajo porque entre más gente usa esto, más se producen, más baratos son, y ahorran hasta el 80% de gas con tener esta forma de calentamiento. Esto es lo que debería estar pasando en este país, caray.
en vez de pelearse con las grandes instalaciones de molinos de viento y las grandes instalaciones de celdas fotoeléctricas que parecen pistas de patinaje enormes, lo que debería hacerse es apoyar que la gente pueda comprar e instalar este tipo de formas de energía, de producción de energía renovable, no contaminante, y ayudar también a la industria mexicana, porque van a decir, bueno, es que celdas fotoeléctricas no se hacían en México, no, pero ya hay capacidad para hacerlo. Lo que sí se hacían eran los colectores solares. A mí me dio oportunidad de verlas funcionar en un rancho en Jalisco hace como 15 o 20 años, hechas con madera, con un tubo de cobre y un fondo de metal y un vidrio. Y el agua salía para pelar pollos de ahí. Y se podía hacer, casi hechas a machete. ¿Por qué diablos no se pueden hacer de otra manera? Estas son las cosas que hay que cambiar. Pero la única manera de hacerlo es con la presión social. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? Aquí hay algunas ideas de lo que va a pasar con cambio climático. La siguiente tiene otros 3 puntos más. 3, 4, no sé, son 3. Hay una parte muy importante, es la primera recomendación ahí que tengo, es la alimentación. Alguien que tenía una vida muy ascética y muy cuidadosa y decía, no, yo no contribuyo al cambio climático ni a la pérdida de biodiversidad porque camino a todos lados, casi no compro cosas que no necesito, no uso coche, toda una serie de virtudes. Y le pregunté, pero sí come, ¿verdad? No, pues sí como. Bueno, pues entonces está impactando el medio ambiente. Porque esto es una de las cuestiones que realmente modifican muy fuertemente. Hay un cálculo, está publicado en la revista Science, de si la moda dietaria, las tendencias de dietas actuales en el mundo continúan, todos los ahorros que se podrían dar en la industria para rebajar la emisión de gases con efecto invernadero se bloquean por la producción de alimento para esa dieta mundial, a ese grado. Y es básicamente la producción de carne roja, de lácteos que requieren de forrajes, que requieren de alimentos en forma de semillas, etcétera, para los animales y que tienen un consumo de energía y una producción de gases de efecto invernadero enormes, aparte de toda la producción de metano de las vacas y cosas de este tipo. ¿Qué comer? Es algo muy importante. Hay un estudio de Lancet, se llama Eat Lancet, comer Lancet. Lancet es una revista médica inglesa, pero ante la crisis brutal de obesidad, de diabetes que está habiendo en todo el mundo, digo, eso no puede ser, hay que sacar algo en la parte ecológica del asunto. Y han sacado un estudio bellísimo, vale la pena conocerlo. Si escriben Eat Lancet en Google, es muy bien escrito, está en varios idiomas y les da una idea de qué dietas, qué tipo de ingredientes son los menos dañinos ecológicamente y los menos dañinos desde el punto de la salud humana. Y resulta que la comida tradicional mexicana, como la comida tradicional de algunas otras gastronomías de culturas antiguas, son las formas de comer más sanas y las menos contaminantes. Esta información yo creo que es absolutamente crucial que se tome y a partir de esto, bueno, impulsar mercados locales, comida hecha a
50, 60 kilómetros a la redonda de donde vivo, para que uno apoye a los productores locales, se construya una relación social con ellos. Son cuestiones que ya en algunos países están ocurriendo. ¿Por qué no hacerlo aquí? ¿Por qué no estimular que este tipo de respuestas, que las podemos hacer, nadie nos impide hacer esto, nos dan comida más sana, la hacemos con la gente con la que uno puede platicar como marchantes, sabemos dónde viven, cómo lo hacen. Hay todo un elemento social aquí importantísimo que yo creo que hace esto muy interesante. Bueno, ahí están varias de las cosas. Una de las cosas finalmente para esto que no nos deja percibir el daño de las cosas es el cálculo del costo ambiental de producción de muchas de las cosas que compramos o que comemos. Y esto es algo indispensable, porque si ese costo se metiera en el valor o en el costo, perdón, de lo que compramos, inmediatamente reaccionaríamos. Hay una especie como de subsidio oculto de todos los pecados que estas cosas cometen, que nosotros nunca las sabemos y que las seguimos estimulando porque compramos esas cosas. Esto es una de las cosas que también es muy importante hacer. Y una de las cosas muy, muy importantes, creo que la tengo en alguna otra transparencia, creo que esta es la siguiente, me parece. A ver, sigan. La otra. Bueno, lo que iba a poner es, la primera cosa que hay que hacer es informarse amplia y confiablemente. ¿Qué quiere decir? Tener información que existe a montones de buena calidad en Internet para realmente tener una conciencia de qué diablo está pasando con las producciones de diferentes cosas, con el consumo de diferentes cosas, y normar uno el criterio de uno en estas cuestiones. Y segundo, en función de eso, actuar en la vida personal y platicar esto con la familia, platicar esto con los vecinos y empezar a hacer una labor. Créanme que es una cuestión cercana a la, voy a llamarle evangelización, con todo cuidado, que es absolutamente esencial para que esta voz se corra y la actitud se corra y la gente cambie, no nada más en 2 o 3, sino en muchos miles. Esto hay que hacerlo y solamente se puede hacer si cada uno de nosotros actúa en serio. Si espera que los demás sean los que lo van a hacer, estamos realmente en problemas. La siguiente. Este es el último pedazo que quería hablar de lo que está pasando en el planeta, y no es ni el clima ni la biodiversidad, es el sistema social. El sistema social, por muchos de los problemas que he comentado hasta ahorita, se ha trastocado enormemente, y esto que ven ahí es un mapa de la desigualdad en el mundo. Los colores más claros son los países más iguales, los colores más rojos son los países más desiguales. Es como el índice de Gini, que no sé si algunos lo conocen, no han oído hablar de él. Está básicamente detrás de esto. Y pues pueden ver que los países rojos, entre ellos México, con una enorme desigualdad económica, social, de una serie de cosas, está junto a un país que no tiene tanta desigualdad, y tenemos toda una serie de países en los cuales la igualdad es muy, muy, muy alta, pero grandes lagunas de países desiguales. La siguiente, por favor. Y esa desigualdad tiene que ver con esta gráfica que tengo aquí, del número de personas en el mundo que tienen $1,000 millones o más. Son los llamados en inglés billionaires. Un billion es
1,000 millones de lo que sea. Y bueno, pueden ver ahí, son más de 2,000 en el mundo que tienen más de 1,000 millones de dinero en fortuna. Es lo que tienen de alguna manera u otra. Y esto es verdaderamente terrible porque el número de personas que vive con menos de $2 al día es casi 2/3 del planeta. No puede ser, ¿no? Esto es una de las cosas que va a haber que analizar en el mundo para cambiarla, porque de ahí surgen muchos de los problemas que estamos teniendo, porque la desigualdad no es nada más cuántos dólares tengo o me entran cada día. Cada uno de estos 1,000 millonarios recibe, por estar sentado tomando un café en su sala, entre 6 y 200 millones de dólares diarios, por no hacer nada, porque la dinámica del dinero que tienen les genera esas fortunas. Algo tiene que cambiar en esa dirección, porque también esas gentes son muchos los que están detrás del interés que impide cambios como los que deberíamos tener en muchos sentidos en el desarrollo de tecnologías más limpias que se podían haber tenido hace décadas, pero no se tenían porque los dueños de las petroleras no querían, y los dueños de los automóviles no querían, y los dueños de la industria agroalimentaria tampoco, y cosas por el estilo. Bueno, pero esto es un daño enorme. No lo vemos en árboles caídos, no lo vemos en contaminación de la atmósfera, pero sí en una pérdida de la trama social del planeta, que es terrible. La siguiente. Y la respuesta de esto de los muy ricos es que, bueno, la tecnología se va a encargar de que estas cosas se mejoren y se arreglen, pero ¿para quién? No para estos cuates. La siguiente. Tenemos realmente problemas muy serios de salud. Ahí están de la gente que sufre de enfermedades, que no tienen acceso a salud. Lo pueden leer, no tiene caso que yo les lea esto con cuidado. Y esta es una parte que se ha ignorado plenamente y que yo creo que tiene que cambiar necesariamente. La siguiente, por favor. Creo que hay una siguiente, sí. ¿Qué es lo que yo podría hacer para cambiar las cosas? ¿Qué puedo hacer? Yo no pudiera cambiar Wall Street ni cosas, ¿pero qué puedo yo hacer? La primera cosa es enterarme absolutamente lo más posible, de manera sensata, de manera creíble, de cómo son las cosas. Nunca ha habido tanta información disponible en el pasado como la que tenemos ahora, pero ya no vamos a tener las siguientes generaciones tiempo para hacer los cambios si la actual no funciona en ese sentido, muy claramente, ¿no? La siguiente. Aquí hay algunas de las acciones personales, véanlas, no tiene caso entrar en ellas, pero tener información, normar las acciones de uno de acuerdo a esa información, compartir eso con los vecinos, es una de las formas más efectivas de que esto cambie, porque es un contagio de inteligencia que se va ampliando lo más posible y que tiene efectos realmente muy importantes. La cuestión yo puse ahí, visite y apoye y proteja las ANPs como una cosa muy nacional, porque nuestras áreas naturales protegidas están desprotegidas desde el punto de vista de política pública, no tienen recursos. Ir ahí, pagar las cuotas, les ayuda a tener recursos, pero también ayuda a que la opinión pública social
los ayude y los empuje a que funcionen adecuadamente, porque esas áreas naturales protegidas son de los refugios que tenemos todavía en el país que hay que mantener. Hay toda una serie de puntos. Quien quiera esta presentación, yo se las doy con todo gusto, o la pueden solicitar de aquí de la Sala Covarrubias. Es pública, todo lo que les estoy dando es información pública, de tal manera que la pueden tener, nada más úsenla con sensatez. La siguiente. No, yo creo que no nos debe quedar duda que el reto más importante que la especie humana está frente a nosotros ahora. Si no lo encaramos, si no le trabajamos, si no hacemos algo, a lo mejor puede ser el último reto que no se cumplió. Depende de nosotros y de nadie más. Y depende particularmente de las generaciones jóvenes, de quienes están en el proceso de estudiar, que están a punto de casarse o apenas se han casado, que van a tener hijos, que van a tener nietos. Ellos van a recibir el trancazo más serio de todo lo que se ha ido acumulando en este siglo y medio, cosa por el estilo. Ellos, sus hijos y sus nietos, muy probablemente, de manera que tienen que ser los más activos en esto y tienen que entrarles, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad como especie que ha tenido un origen orgánico, pero que luego tuvo una evolución cultural al grado que podemos estar en un lugar como este, analizando problemas como estos, para tomar actitudes claras de responsabilidad ante lo que se ha hecho, probablemente no mucho por cada uno de nosotros, a lo mejor, pero sí por nuestra especie. Y realmente ver que las siguientes generaciones de nuestra especie puedan tener condiciones adecuadas, dignas de vida, dignas de una cultura como la que en general tenemos y que se ha construido y se ha conservado. Esto está aquí, no quiero hacer predicaciones con esto, pero me parece que es realmente la esencia de lo que tenemos por enfrente por hacer. La siguiente, nada más muy rápidamente, otra vez está mal, tenía que estar, ¿la pueden echar para atrás? No, su aparato no funciona, lo siento, pero no importa. Les iba a pasar, la primera línea es, en este momento el planeta ya no es suficiente para proveer y absorber los residuos de todo lo que se está demandando. Ya estamos usando planeta y medio, no tenemos planeta y medio, hay uno, ya ustedes conocen la foto desde el espacio. Pero si quisiéramos que la población actual tuviera el nivel promedio actual de vida de los Estados Unidos, requeriríamos 3 planetas. Y si queremos que la población del 2050 a los niveles actuales, que son con toda la desigualdad de la que les he hablado, pudieran funcionar en el 2050, iban a necesitar 4 planetas. Y si quisiéramos que en el 2050, la población de 2050, estamos a 25 años de distancia, no es tanto, es una generación, tuviera los niveles de vida que actualmente tienen los Estados Unidos, que tampoco son todos muy parejos, necesitaríamos 8 planetas para esto. Es imposible, no hay manera. Esto hay que cambiarlo porque no muy poco tiempo después de ese planeta y medio vamos a tener problemas muy serios. La siguiente. Yo creo que hay que cambiar un paradigma y con esto les dejo el pensamiento de Paul Ehrlich, que es uno de los biólogos evolucionistas más respetados, por lo menos para mí, pero para mucha gente, en el que dice, bueno, lo que no podemos hacer es seguir anhelando el incremento de bienes materiales como la forma de
señalar el éxito que hemos tenido, tenemos que cambiar a anhelar otro tipo de cosas, de relaciones humanas, familiares, intelectuales, que nos enriquezcan mentalmente, espiritualmente, no físicamente en el sentido de bienes materiales. Yo creo que es muy adecuada esta frase para terminar, porque este es el cambio de paradigma que tenemos que tener. No, créanme, no va a haber otra manera de que las cosas se mejoren si el comportamiento personal de cada uno de nosotros no se mejora. Y ese comportamiento tiene que ver con cambios en nuestra forma de vivir, pero también en cambios en la forma de pensar, de organizarnos, de interactuar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos. Creo que les he tomado mucho tiempo. Gracias. Pues la verdad, agradecemos profundamente al doctor José Sarucán esta plática que ha tocado verdaderamente las aristas tan complicadas de este problema, que como Paul Crutzen planteaba, el antropoceno ha dejado una huella que es muy clara, que están ahí los datos científicos de lo que ha ocurrido, y que, como señala el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, que también va a estar presente en el ALEF, se ha convertido en un pisotón. La huella del ser humano se ha convertido en un pisotón, y estamos hablando, sobre todo, que eso es muy interesante, de las posibles medidas de salidas, y esto creo que es vital hoy en día, compartir información. Eso es lo que realmente tiene poder organizativo, y creo que en estos momentos esto nos invita a una profunda reflexión sobre lo que podemos hacer si queremos verdaderamente amar nuestro planeta. Yo creo que se ha mostrado claramente el profundo conocimiento y amor al detalle que tiene que ver con nuestro planeta, el saber nombrarlo, el saber las diferentes vertientes del diagnóstico de lo que estamos viviendo. Y cuando tenemos eso, el paso que sigue entonces es cómo transformamos eso en acción, pero no amar a nuestro planeta en términos abstractos. Hace unos días, precisamente comentando con este doctor Juan Luis Arzuaga, estábamos planteando un problema que prácticamente vivimos todos. Amamos al mundo de manera abstracta, no lo amamos de manera concreta, con acciones concretas y comprometidas. Y esto me recuerda algo que alguna vez había oído, que era una frase de Albert Camus, pero resulta que era de Ignacio Solares, y él decía: conozco algo peor que el odio, el amor abstracto. Y de lo que estamos hablando es el amor concreto a la vida, que demuestra esta pasión por el conocimiento del doctor José Sarucán. Nuevamente, un gran aplauso y muchas gracias por su presencia en el ALEF.